Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos ya en el segundo día de la semifinal del Opera Euro Rapid y aunque el campeón del mundo en el primer día de la semifinal ganó de manera muy convincente al gran maestro francés Maxime Bachier-Lagrave, el día de hoy realmente nos ha demostrado que también es humano y es que ha jugado a un nivel muy bajo al que no nos tiene acostumbrados. Luego de empatar las dos primeras partidas, la tercera y la cuarta las perdió de manera estrepitosa. Y es que primero Magnus se dejó simplemente una pieza en la tercera partida de esta semifinal. Y luego en la siguiente, ya en una posición en donde estaba realmente bastante mal, terminó dejándose la dama por un error aparentemente del mouse. Simplemente colocó la dama en una casilla donde estaba totalmente perdida y por supuesto abandonó al momento sin permitir siquiera que su rival la capturara. Pero realmente con este resultado se tienen que ir al desempate ya que el francés ha logrado igualar las acciones en el match. Antes de ver estas dos partidas que les traigo en esta ocasión, recuerden que pueden suscribirse y activar la campanita. Esto es completamente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo. Con piezas blancas, en la tercera partida del día de hoy, el gran maestro francés Maxime Bachier-Lagrave inicia la partida con la jugada E4 y con piezas negras el campeón del mundo responde con C5, una defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, alfil B5 del francés, una rosolimo, E6, enroque, caballo G7, B3, caballo D4, caballo por D4, C por D4, alfil B2, A6 y alfil E2. Fíjense que las negras tienen un peón doblado en la columna D, pero luego de la jugada caballo C6 el peón está muy bien defendido y además no permite que el caballo blanco se desarrolle por su casilla natural que es C3. F4, alfil C5, D3, enroque, caballo D2, D5, rey H1, B6, A3, A5 y dama E1. Con esta jugada el francés prepara un pequeño truco que realmente debe ser muy fácil de defender, pero Magnus increíblemente no se da cuenta. D por E4, D por E4, alfil B7, caballo F3, dama C7, E5 y caballo E7. Error garrafal del campeón del mundo. Y es que con esta jugada simplemente se deja atrapado el alfil de C5. Fíjense que este alfil no tiene a dónde ir. La casilla de 6 está vigilada por el peón de E5 y el caballo le quita la única casilla de escape que era E7. Por eso les digo que cuando Bachier jugó dama E1 tenía en mente la jugada B4. Fíjense que con este movimiento simplemente las blancas se ganan una pieza. A por B4, A por B4, torre por A1, alfil por A1, caballo F5, B por C5 y B por C5. Simplemente las blancas tienen una pieza de ventaja solamente a cambio de un peón, lo que por supuesto no es suficiente. Aquí, en este momento, el francés no va a perdonar aunque tenga al frente al campeón mundial. C3, caballo E3, torre G1, caballo D5, dama C1, torre C8, C por D4, C por D4, dama D2, dama C2, dama por C2, torre por C2 y caballo por D4. Fíjense que ahora las negras ni siquiera tienen ese peoncito a cambio de la pieza. Pieza neta de menos. Torre A2, alfil F3, alfil A8, F5, torre A4 y F por E6, tras lo cual el campeón mundial decide abandonar porque además ahora de la pieza se va a quedar con un peón de menos. Así que está completamente perdido. Fíjense que simplemente regaló una pieza en el medio juego. Terrible aquí lo del campeón mundial. Ahora vamos a ver la siguiente partida, que fue la cuarta, en donde Magnus en esta ocasión se deja nada más y nada menos que la dama. Fíjense. Con piezas blancas en esta ocasión, el campeón del mundo Magnus Carlsen inicia la partida con D4. Su rival, Maxime Bachier-Lagrave, responde caballo F6, C4, G6, caballo C3 y D5, una defensa Grunfeld que tanto le gusta al francés.
C por D5, caballo por D5, alfil D2, alfil G7, E4, caballo B6. Fíjense que se sale de la línea principal que es caballo por C3 seguido de C5. Alfil E3, enroque, A4, A5, H3, caballo C6, caballo F3, caballo B4, alfil E2, C6, enroque, alfil E6, caballo G5, alfil C4, torre C1, torre C8, B3, alfil por E2 y caballo por E2. Tal vez era un poco mejor dama por E2 con la idea de llevar la torre de F a D1 y empezar a luchar por estas columnas semiabiertas. Luego de caballo por E2, caballo D7, F4, H6, caballo F3, E6, caballo E5 y C5. Las negras aprovechan para dar un golpe allí en el centro de peones. Caballo por D7, dama por D7 y D por C5. Una jugada que no es muy típica de Magnus. Con esta jugada le va a dar algo de iniciativa a las negras y es que Bachier se va a apoderar más rápido de las columnas abiertas. Dama C6, E5 y torre F de 8. La jugada que les decía. Fíjense que la dama no tiene muchas casillas. El caballo en B4 realmente es muy molesto porque le quita la casilla C2 a la dama. Y dama E1 tampoco es posible por la jugada caballo D3. Ya las blancas comienzan a tener allí algunos problemas de movilidad. Caballo D4 de Magnus. Esta jugada es un error. Había que jugar alfil D4. Tras lo cual las negras podrían seguir con dama A6 teniendo una posición muy interesante. Luego podrían seguir con alfil F8 para intentar recuperar el peón de C5. Pero tras caballo D4 el gran maestro francés jugó dama E4, una jugada muy fuerte. Fíjense que se amenaza el alfil de E3 y además también hay toques allí en D4. Así que la posición de Magnus ya aquí no parecía nada cómoda. Y es en este momento donde al campeón del mundo aparentemente se le va el mouse y hace la jugada dama D3, que por supuesto es un error súper garrafal, tras lo cual abandona inmediatamente. Ni siquiera deja que el francés capture la dama, y es que la dama está completamente indefensa. Las negras pueden capturar con caballo o con la misma dama, que da igual. Las blancas quedan absolutamente perdidas y Magnus abandona. Tras esto, ambos jugadores se han tenido que ir a los desempates, que finalmente va a terminar aparentemente en la partida Armagedón, que les estaré subiendo más adelante. Por ahora, si les gustó estos videos, no olviden darle un buen like, compartir con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. Recuerden, esto es completamente gratis, pero a mí me ayudarían un montón. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.